Empecé a, siempre me gustaron los bichos. Yo soy biólogo. Mi idea original era ser paleontólogo, pero finalmente me orienté a la biología molecular. Trabajé en biología molecular, en evolución molecular de roedores, y cuando ingresé a la carrera del investigador necesitaba plata y traté de ver de qué manera podía llegar a generar algo que pudiera, por un lado, tener un impacto social, como una colaboración, una devolución a la sociedad de lo que realmente me había dado. Y por otro lado, tratar de usar el conocimiento que tenía de análisis de ADN para llevar a cabo alguna opción. Y en ese momento, estaba muy en sus inicios, pero la identificación humana a nivel molecular, basada en análisis de ADN, estaba comenzando a tener un cierto auge, empezando a existir, digamos, ¿no? Se estaba generando lo que se llamó después genética forense. Y bueno, la idea fue inicialmente ofrecer el servicio de estudios de paternidad basados en ADN a la comunidad, estando en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Y en un momento dado, cuando explota la Embajada de Israel, la Corte Suprema de Justicia me llama y me dicen, bueno, que intentara poner a prueba el conocimiento para ver si se podían caracterizar esos fragmentos humanos en el caso de que fuera necesario la identificación. Y así fue como empezamos, y empecé, estaba bastante solito, y pude trabajar ese material bien, y a partir de ahí comenzaron a surgir convenios con los poderes judiciales. El primero fue el Poder Judicial de la Nación, que todavía ahora mantenemos después de 19 años, y prácticamente desde entonces no dejamos el trabajo en humanos. No pude volver a la parte de investigación básica en roedores y directamente nos dedicamos a la identificación forense. Pero además hubo otro componente importante. A medida que uno iba generando datos cada vez más abundantes, esa información generada lo que nos permitía era generar preguntas. Y una de las preguntas que siempre a mí me hizo un poquito de ruido fue, ¿qué pasa con la población argentina? ¿Somos, como decimos o nos quieren hacer creer, todos descendientes de los barcos? ¿Roca mató a todos los indios como dijo que había hecho? Entonces empezamos a mirar diferentes tipos de marcadores genéticos, y a partir del análisis de esos marcadores genéticos fue posible entender que los linajes nativoamericanos estaban muy presentes en la población, en particular los linajes maternos. Quiere decir que desde muy temprana la conquista hubo poblamiento con un componente español masculino y un componente nativo femenino. Y eso generó un gran desbalance desde el punto de vista de lo que es el componente masculino respecto del femenino. Y por otro lado, la evaluación de estos mismos marcadores nos permitió reinterpretar qué había pasado con los africanos, porque tuvimos muchos africanos de los cuales prácticamente ya no nos quedan rastros. Y eso probablemente tenga que ver con algunos aspectos vinculados con las guerras, si bien hubo una abolición de la esclavitud muy temprana respecto de los demás países de América, el trato a los negros no fue el mejor. Y por lo tanto, probablemente tanto los linajes paternos como maternos se perdieron, a diferencia de lo que sucede en Uruguay o lo que sucede en Perú o mismo en Brasil, que es un componente muy importante. Gracias a la ciencia se pudo entender desde un punto de vista muy objetivo algo que fue tema de debate y básicamente un tema ideológico. La generación del 80 hubo que mantenerla, hubo que fomentarla, y de hecho cuando uno analiza dónde es la distribución de las
de los componentes étnicos mayoritariamente europeos, es la pampa húmeda, sorprendentemente en las mejores regiones del país. El norte y el sur tienen un componente nativo muchísimo más notable. Tecnópolis es decir presente mirando al futuro. Creo que es fantástico porque permite acercar a la gente a algo que durante muchísimo tiempo se mantuvo como un lugar bastante cerrado, digamos, un espacio para cierta aristocracia. De esta manera, la posibilidad de que los chicos tengan un contacto directo, que puedan llegar a, bueno, ver de qué se trata, participar, meter los dedos, yo creo que es fundamental.